Capítulo 7. La ciencia y las leyes de la naturaleza. En los años de 1700, y especialmente en los de 1800, la creencia en Dios y lo que hoy llamamos diseño inteligente fueron reemplazados por una visión naturalista del mundo. Esto sucedió primero en el siglo XVIII en un movimiento intelectual llamado deísmo, que es la creencia de que, aunque hay un Dios que lo creó todo, no interviene en los asuntos del mundo. Thomas Jefferson era un deísta. Luego, en la década de los años de 1800, comenzó a desarrollarse un ateísmo en toda regla entre los filósofos y muchos científicos. La nueva filosofía sería el materialismo, la creencia de que nada existe excepto la materia, y la visión filosófica del naturalismo. Todo lo que sucede puede explicarse en términos naturalistas sin inyectar lo sobrenatural como explicación. ¿Cómo pasó esto? Voltaire, 1694 a 1778, un francés, es visto como una de las personas más importantes en cambiar la cultura de creer sin cuestionar a cuestionarlo, todo y creer en nada sobrenatural. Podría considerársele el padre de la Ilustración. Se puede entender el uso de un seudónimo, Voltaire, en lugar de su nombre real, Francois Marie Alouet, porque era muy controversial. No solo atacó a la Iglesia y sus milagros, sino también la estructura misma de la sociedad de su tiempo. En sus escritos se refirió a la Iglesia como la infamia. En un ensayo en el que supuestamente ataca a quienes renuncian a la divinidad de Cristo, Voltaire sugirió una historia de cómo Jesús llegó a ser considerado divino por la Iglesia, supuestamente durante un periodo de siglos. Muchas de las ideas en el siguiente pasaje se originaron antes de Voltaire, pero pocos las expresaron tan bien. Los cristianos pasaron 3 siglos enteros construyendo poco a poco la apoteosis, elevar al estado de un Dios, de Jesús. Primero, Jesús era considerado simplemente como un hombre inspirado por Dios, luego, como una criatura más perfecta que los demás. Algún tiempo después se le dio un lugar por encima de los ángeles, como dice San Pablo. Todos los días se agregaba algo a su estatura. Se convirtió en una emanación de Dios manifestada en el tiempo. Eso no fue suficiente, se le consideraba nacido antes del tiempo mismo. Finalmente, se le hizo Dios, consustancial con Dios. 1. La cronología de Voltaire ignora el hecho de que prácticamente todos los escritos y credos cristianos de los siglos primero y segundo aceptaban universalmente la divinidad de Jesús. Los grandes concilios de la Iglesia de siglos posteriores no fueron convocados, como algunos insisten, para establecer la divinidad de Jesús, sino en gran parte para refutar un movimiento que venía del siglo III para desacreditarlo. Voltaire no era cristiano. Era un materialista y un naturalista. Era un crítico de la sociedad y un fuerte crítico de la religión. Con respecto a la Biblia, dijo, en 100 años, este libro, la Biblia, se habrá olvidado. En lugar de religión, apoyó firmemente la física newtoniana. La física de Isaac Newton era una nueva perspectiva del mundo. Newton ayudó a establecer que había leyes que gobernaban la naturaleza. La revolución industrial también estaba teniendo lugar, y era el momento de la máquina. Con este contexto, sus postulados se convirtieron en una forma de ver el mundo, que el mundo era una máquina, que nuestros cuerpos funcionaban como una máquina, y que las leyes de la naturaleza, más que la mano de Dios, controlaban o causaban lo que sucedía. La física newtoniana prevalecía durante esa época. Solo el descubrimiento de la mecánica cuántica habría de poner en entredicho la rigidez de la física newtoniana, cuestionándola. Todavía hoy se puede ver el efecto de Newton y la Ilustración. Un ejemplo se puede encontrar en el libro del Dr. Herbert Benson sobre la sanidad y la fe. En Timeless Healing, The Power and Biology of Belief, Sanidad Atemporal, el poder y la biología de la fe, Benson, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, declaró que cree que Dios programó nuestros cuerpos para que respondieran a la fe. Habla en el de una causa y un efecto naturalistas, porque Benson no cree que la fe pueda alterar las leyes de la física newtoniana. Con esta declaración, Benson revela su incredulidad en la irrupción sobrenatural de Dios en nuestro mundo. También revela los efectos duraderos del pensamiento de la Ilustración sobre la ciencia y la teología. Benson también enseña en un seminario.
Otra gran influencia en una cultura cada vez más secular fue William Paley, 1743 a 1805. Paley era un clérigo inglés, apologista y utilitarista. Los utilitaristas creen que el propósito de la moralidad es mejorar la vida aumentando la cantidad de cosas buenas, como el placer y la felicidad, en el mundo y disminuyendo la cantidad de cosas malas, como el dolor y la infelicidad. Rechazan códigos morales o sistemas que consisten en comandos o tabúes que se basan en costumbres, tradiciones u órdenes dadas por líderes o seres sobrenaturales. En lugar de eso, los utilitaristas piensan que lo que hace que una moralidad sea verdadera o justificable es su contribución positiva a los seres humanos, y quizás no humanos. Las creencias utilitaristas tendrían un efecto sobre la ética durante este tiempo, eliminando los absolutos de un legislador y reemplazando estas leyes con una perspectiva hedonista y humanista. Lo que sea que haga a un humano feliz o le dé placer es bueno. Charles Darwin, 1809 a 1882, agregó combustible al fuego humanista cuando desarrolló la teoría de la evolución. Su libro On the Origin of Species by Natural Selection, sobre el origen de las especies por selección natural, lo escribió en 1859, y The Descent of Man, el origen del hombre, en 1871. Darwin fue un historiador natural inglés y un geólogo. No era cristiano. Hubo un mito en el sentido de que era cristiano, pero esto se debió a que su versión más antigua de On the Origin of Species había sido editado por su esposa cristiana, que editó todas sus afirmaciones contra Dios y sus afirmaciones negativas sobre el cristianismo. Más tarde, estos fueron agregados nuevamente a sus escritos por otra persona. Como naturalista, no permitía respuestas sobrenaturales a las preguntas. Estando ya comprometido con el naturalismo, la visión de que la naturaleza misma, dirigida por sus leyes, es la causa de todas las cosas, más que un ser sobrenatural, Dios, fue fácil para Darwin desarrollar su teoría de la evolución. Él creía que toda la vida tiene un origen común, de lo inanimado a lo animado y de las formas de vida inferiores a las formas de vida superiores. Esto, escribió, fue el resultado de la selección natural o la supervivencia del más apto. Más apto no significaba el más fuerte, enseñaba, sino simplemente el más adecuado al medio ambiente. Esta teoría, en mi opinión, requeriría una ciencia de las brechas. Lo que quiero decir es que hay poca evidencia para probar los grandes saltos de una especie a otra. La ciencia, sin embargo, acusa a las personas religiosas de creer en el Dios de las brechas. Pero la teoría de la evolución está elaborada con suposiciones indemostrables sin evidencia sólida, creyendo que, con el tiempo suficiente, la evolución puede incluso provocar el cambio de una especie a otra. La teoría de la evolución fue concebida para eliminar a Dios del mundo. Es posible que usted se pregunte, ¿por qué alguien querría eliminar a Dios del cuadro? En el contexto histórico, algunos de los líderes clave de la Ilustración eran hedonistas, deseando tener una sexualidad sin moralidad. Voltaire, por ejemplo, tenía una amante que estaba casada con otra persona, convirtiéndolo en un adúltero público. Hubo un deseo de deshacerse de la restricción moral y liberarse de las restricciones de los códigos morales de las religiones, especialmente el cristianismo, porque esa era la religión predominante en Europa. Científicos con una cosmovisión basada en la fe. Con el tiempo, la teoría de la evolución reemplazaría la creencia en el diseño inteligente, que apuntaba a un creador. Sin embargo, sería un error pensar que todos los científicos importantes hayan tenido una perspectiva atea y antisobrenatural. Algunos de los más grandes científicos han sido teístas, creyendo que Dios podría, y lo hizo, intervenir en el mundo que Él había creado. Si consideramos el periodo comprendido entre los años 1600 y 1900, descubriremos una cantidad de contribuyentes significativos al pensamiento científico moderno que también mantuvieron una cosmovisión basada en la fe. 2. Sir Francis Bacon, 1561 a 1627, Bacon, uno de cuyos objetivos declarados fue servir a la Iglesia, fue un filósofo mejor conocido por establecer el método científico de investigación basado en la experimentación y en el razonamiento inductivo. Aunque su trabajo se basó en tal experimentación y razonamiento, rechazó el ateísmo. Es cierto que una pequeña filosofía inclinó la mente del hombre al ateísmo,
escribió, pero la profundidad en la filosofía lleva las mentes de los hombres a la religión, porque mientras la mente del hombre mira a las segundas causas esparcidas, y a veces puede descansar en ellas y no ir más allá, cuando ve la cadena de ellas confederada y unida, necesita volar hacia la providencia y la deidad. 3. Johannes Kepler, 1571 a 1630. Kepler fue un brillante astrónomo y matemático, y también un devoto luterano. Estudió la luz y desarrolló las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol. Introdujo la idea de que la fuerza en la astronomía se movía poderosamente en la dirección de la ciencia moderna. Estuvo a punto de descubrir la gravedad antes que Newton. Es interesante notar que sus escritos sobre astronomía contienen declaraciones acerca de cómo el espacio y los cuerpos celestes representan la Trinidad. 4. Contrario a la visión negativa de la Iglesia Católica contra el universo centrado en el Sol, Kepler no fue perseguido por su enseñanza abierta del sistema centrado en el Sol. Se le permitió, como luterano, permanecer en la Universidad Católica Graz como profesor, 1595 a 1600. Galileo Galilei, 1564 a 1642. Recordado por su conflicto con la Iglesia Católica Romana, su controvertido trabajo sobre el sistema solar fue publicado en 1633 y no contenía pruebas de un sistema centrado en el Sol. Los descubrimientos del telescopio de Galileo no indicaban una Tierra en movimiento. Su única prueba, basada en las mareas, no era válida e ignoraba las órbitas elípticas correctas de los planetas publicadas 25 años antes por Kepler. Como su trabajo terminó poniendo el argumento favorito del Papa en la boca del simplón en el diálogo, el Papa, un viejo amigo de Galileo, se sintió muy ofendido. Después de su juicio, y de que se le prohibiera enseñar el sistema centrado en el Sol, Galileo hizo su trabajo teórico más útil basado en la dinámica. Expresamente dijo que la Biblia no puede equivocarse, y vio su sistema como una interpretación alternativa de los textos bíblicos. René Descartes, 1596 a 1650, matemático, científico y filósofo francés que ha sido llamado el padre de la filosofía moderna. Sus estudios formales lo habían convertido en un insatisfecho con la filosofía anterior. Tenía una profunda fe religiosa como católico romano. A los 24 años tuvo un sueño y sintió un profundo llamado vocacional a unir el conocimiento en un sistema de pensamiento. Su sistema comenzó preguntando que se podía saber si de todo se dudaba, sugiriendo el famoso, pienso, luego existo. Lo que realmente quería era que su filosofía fuera adoptada como enseñanza católica estándar. René Descartes y Francis Bacon son generalmente considerados como las figuras clave en el desarrollo de la metodología científica. Ambos tenían sistemas en los que Dios era importante, y ambos parecían más devotos que el promedio de su época. Blaise Pascal, 1623 a 1662, matemático, físico, inventor, escritor y teólogo francés. 5 en matemáticas. Publicó un tratado sobre el tema de la geometría proyectiva y estableció las bases para la teoría de la probabilidad. Inventó una calculadora mecánica y estableció los principios de las aspiradoras y la presión del aire. Creció como católico romano, pero en 1654 tuvo una visión religiosa de Dios, lo que cambió la dirección de su estudio de la ciencia a la teología. En 1656 comenzó a publicar una obra teológica, Lettres Provinciales. Su obra teológica más influyente, Los Pensées, Pensamientos, era una defensa del cristianismo, publicada después de su muerte. El concepto más famoso de Pensées fue la apuesta de Pascal. 6 sus últimas palabras fueron, que Dios nunca me abandone. Isaac Newton, 1642 a 1727, un genio e innovador indiscutible. En toda ciencia, incluida la química, vio las matemáticas y los números como elementos centrales. Lo que no se sabe tanto de él es que era devotamente religioso y que veía los números como involucrados en la comprensión del plan de Dios para la historia a partir de la Biblia. Hizo un trabajo considerable en la numerología bíblica, y aunque algunos aspectos de sus creencias no eran ortodoxos, creía en la importancia de la teología. En su sistema de física, Dios era esencial para la naturaleza y la absolutidad del espacio. En su Principia, afirmó, el sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas solo podría proceder del consejo y el dominio de un ser inteligente y poderoso.
Robert Boyle, 1791 a 1867, uno de los fundadores y primeros miembros clave de la Royal Society, Boyle dio su nombre a la Ley de Boyle para los gases y también escribió un importante tratado sobre química. La Enciclopedia Británica dice de él: por su voluntad, dotó una serie de conferencias o sermones que aún continúan, probando la religión cristiana contra infieles notorios. Protestante devoto, Boyle puso un interés especial en promover la religión cristiana en el extranjero, donando dinero para traducir y publicar el Nuevo Testamento en irlandés y turco. En 1690 desarrolló sus puntos de vista teológicos en De Christian Virtuoso, que escribió para mostrar que el estudio de la naturaleza era un deber religioso central. Boyle escribió contra los ateos en su día. La noción de que el ateísmo es una invención moderna es un mito, y fue claramente mucho más devotamente cristiano que los escritores promedio de su época. Michael Faraday, 1791 a 1867. Hijo de un herrero, Michael Faraday llegó a ser uno de los más importantes científicos del siglo XIX. Su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo no solo revolucionó la física, sino que influyó en muchas de las tecnologías de las que dependemos hoy, incluidas las computadoras, las líneas telefónicas y, por lo tanto, los sitios web. Faraday fue un devoto cristiano miembro de los andemanianos, quienes lo influenciaron significativamente, lo que afectó con fuerza la forma en que estudió e interpretó la naturaleza. Gregor Mendel, 1822 a 1884. Mendel fue el primero en establecer los fundamentos matemáticos de la genética, en lo que se llamó el mendelianismo. Fue elegido abad de su monasterio en 1868. Su obra permaneció comparativamente desconocida hasta el cambio de siglo, cuando una nueva generación de botánicos comenzó a encontrar resultados similares y lo redescubrió, aunque sus ideas no eran idénticas a las de Mendel. Un punto interesante es que la década de 1860 fue notable por la formación del Club X, que estaba dedicado a disminuir las influencias religiosas y a propagar una imagen de conflicto entre ciencia y religión. Un simpatizante fue Francisco Galton, primo de Darwin, cuyo interés científico era la genética, que defendía la crianza selectiva de la eugenesia entre los humanos para mejorar el stock. Estaba escribiendo como la mente sacerdotal no era propicia para la ciencia, mientras que, al mismo tiempo, un monje austríaco estaba haciendo grandes avances en genética. El redescubrimiento del trabajo de Mendel llegó demasiado tarde para afectar la contribución de Galton. William Thomson Kelvin, 1824 a 1907. Kelvin fue el principal entre el pequeño grupo de científicos británicos que ayudó a sentar las bases de la física moderna. Era un cristiano muy comprometido, sin duda más religioso que el científico promedio en su época. Curiosamente, sus colegas físicos George Gabriel Stokes, 1819 a 1903, y James Clerk Maxwell, 1831-1879, también fueron hombres de profundo compromiso cristiano, en una época en la que muchos eran nominales, apáticos o anticristianos. Lord Kelvin fue un creacionista de la vieja tierra. Max Planck, 1858 a 1947. Planck hizo muchas contribuciones a la física, pero es mejor conocido por la teoría cuántica, que revolucionó nuestra comprensión de los mundos atómico y subatómico. En su conferencia de 1937, Religión y las ciencias naturales, afirmó que Dios está presente en todas partes, y que la santidad de la deidad ininteligible es transmitida por la santidad de los símbolos. Planck fue un coadjutor de Iglesia desde 1920 hasta su muerte. Creía en un Dios todopoderoso, omnisciente y caritativo, aunque no necesariamente un Dios personal. Albert Einstein, 1879 a 1955. Einstein es probablemente el científico más conocido y altamente reverenciado del siglo XX, y se le asocia con grandes revoluciones en nuestro pensamiento acerca del tiempo, la gravedad y la conversión de la materia en energía, E igual a mc2. Aunque nunca llegó a creer en un Dios personal, reconoció la imposibilidad de un universo no creado. Científicos contemporáneos que creen en el diseño inteligente. Hoy en día, hay varios científicos y filósofos que observan la complejidad del diseño y una vez más creen en el diseño inteligente. Se incluyen los siguientes: Michael B.
quien ha desarrollado el argumento para el diseño desde la bioquímica y ha publicado más de 35 artículos en revistas bioquímicas referidas. Ralph Sielke, microbiólogo de la Universidad de Wisconsin Superior, que ha investigado en el laboratorio las ideas del Dr. B. utilizando bacterias mutantes. Scott Minnick, microbiólogo de la Universidad de Idaho, que utiliza el paradigma del diseño para alcanzar nuevos conocimientos en su investigación de laboratorio. Wolfgang Kardlonig, un genetista alemán que sugiere que el diseño inteligente proporciona consejos fructíferos para la investigación de la jirafa. 7. El profesor Richard Smalley, 1943 a 2005, ganador del Premio Nobel de Química en 1996, quien ha declarado públicamente que, basándose estrictamente en argumentos científicos, está convencido de que la evolución es imposible y que la carga de la prueba recae en quienes dudan de la narrativa del Génesis. Guillermo González, astrónomo que ha abierto una nueva frontera para el paradigma del diseño inteligente con sus argumentos de la cosmología. Sir Fred Hoyle, 1915 a 2001, astrónomo inglés, matemático, sostuvo que cualquier científico que haya estudiado el origen de la vida con una mente imparcial debe concluir que los biomaterials con su sorprendente medida u orden deben ser el resultado de un diseño inteligente. No hay otra posibilidad en la que yo haya podido pensar. 8. Algunos han tratado de resolver el problema de la evolución mediante la teoría llamada evolución teísta. Una de esas personas fue Teilhard de Chardin, un filósofo idealista francés y sacerdote jesuita que recibió entrenamiento como paleontólogo y geólogo, y participó en el descubrimiento del hombre de Pekín. El problema con la evolución teísta es que la teoría de la evolución de Darwin estuvo dirigida por la selección natural, y de ninguna manera por Dios. La evolución teísta hace que Dios, más que la selección natural, sea el diseñador que tiene un propósito. Esta no es la comprensión científica primaria de la evolución. Me resulta más fácil, cuando considero la complejidad del universo y de la célula humana, creer en un diseñador inteligente, creer en un legislador para las leyes naturales y alguien que puede usar leyes más elevadas, aún no conocidas por la ciencia, para trabajar en su creación. Esta comprensión hace que los milagros no sean violaciones de la ley natural, sino la utilización de leyes superiores. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica desplaza la ley de la gravedad, haciendo que el metal vuele. Yo necesito menos fe para creer en Dios como un diseñador inteligente que ha creado no solo leyes para gobernar la naturaleza, sino también leyes morales para gobernar la sociedad y la vida de la familia. Creo que el Creador nos ha dejado un manual para ayudarnos a entender cómo debemos vivir de tal manera que no seamos autodestructivos ni socavemos la sociedad. En el próximo capítulo volveremos nuestra atención de la ciencia a la filosofía, teniendo en cuenta su impacto en la Ilustración y el escepticismo resultante.